Buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida y aprovecho para enviarles un saludo de nuestro amado pastor José de Jesús Gómez y de una servidora Araceli Martínez. Hoy vamos a retomar la predicación de los falsos ministerios, ¿verdad? Ya vimos los ministerios, los 5, y hoy vamos a ver, hermano, los falsos maestros. Amén. Quisiera esperar un poquito a que se conecten más personas. Fíjese, hermano, que bueno, leíamos en la predicación pasada cuando hablamos del falso profeta, que ciertamente, hermano, las señales del fin en los postreros tiempos eran precisamente esto, ¿verdad? Que muchos apostatarían de la fe, que habría hombres engañadores, amantes de sí mismos, amantes vanidosos, con mucha avaricia y perversos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos prevenía. Es importante, hermano, el día de hoy que pongamos atención en que hay un antiministerio del Maestro, ¿verdad? Y la predicación de hoy le pusimos los falsos maestros, amén. Ahí para los que les gusta anotar. Vamos a ver, hermano, que falso es una palabra que nos orienta a personas que tienen una idea o ideas que van en contra de los dogmas de una doctrina, ¿verdad? Esperando que se conecten más personas, vamos a seguir hablando un poquito de lo que es falso. Falso también quiere decir contrario a lo verdadero, ¿verdad? Aquello que lleva a error o aquello que viene con malicia para trastornar, para hacer errar, caer en el error a las personas. Amén. También es un dicho de alguien que miente. Es algo incierto, es engañoso, es algo fingido. Es algo simulado, es falto de ley, de realidad y de veracidad. Todo eso, hermano, quiere decir falso. Amén. Bueno, pues vamos, hermano, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Sí, en lo que va, pues bueno, enviamos saludos a los pastores Sergio y Rosy, a la pastora Noemí, a la pastora Guillermina, al pastor Gil, pastor Salvador, ¿verdad? Les mandamos saludos y bendiciones. Enviamos saludos también a la congregación de Benecer Nezahualcóyotl. Envío también saludos a mi hermana Maura de Tijuana, que luego se conecta, a mi hermana Carmen Ramírez, a mi hermana Mari Carmen, a mis hermanos de allá de Chimalhuacán, también les envío saludos, a mi hermano Alejandro Silva, y pues a todos aquellos hermanos que se conectan. Yo sé que muchos en este horario están trabajando, pero agradezco mucho que más tarde luego se conectan y revisan la transmisión. Le pedimos al Espíritu Santo, hermano, que pues hoy tome el control. Vamos a leer la cita bíblica de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra. Venimos delante de ti con un corazón sencillo, reconociendo, Señor, que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores.
Reconocemos, Señor, en esta hora que mediante el poder de tu Espíritu Santo, hoy, Señor, tomará los corazones de los que estamos escuchando esta palabra poderosa, Señor, palabra que nos previene, Señor, para que seamos muy diligentes, muy cuidadosos, pues tu palabra dice, Señor, que angosta es la puerta por la que entramos a salvación. Y dice que muchos entran por la puerta ancha, pero dice que pocos entran por la puerta angosta. Dice que muchos se perderán, ¿verdad? Y entonces, hermano, es muy importante, bendito Padre Celestial, que tú, Señor, dejes tatuada tu palabra en esta hora, que nos ayudes, Señor, con esa bendición de tu Santo Espíritu, con la bendición de mi pastor José de Jesús, que tú seas, Señor, hoy hablando a tu pueblo, Señor, que tú seas revelándonos los secretos, Señor, para que podamos estar prestos, Señor, diligentes, para no ser engañados, Señor, pues tu palabra dice que muchos serán engañados, aún los escogidos. Oh bendito Padre, te pedimos, Señor, que nos dé, Señor, ese discernimiento espiritual para detectar, Señor, aquello que va en contra de tu palabra. Porque hoy, Señor, vamos a ver que lo peligroso es que todos los falsos antiministerios se encuentran dentro del pueblo de Dios. Así que, Señor, en esta hora te pedimos sabiduría de lo alto para que tú nos ayudes, Señor, a entender, a estar prestos, diligentes, Señor, para detectar espíritus engañadores, Señor, que traen doctrinas de demonios, a poder detectar, Señor, aquellos que van en contra de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido en esta hora que quites toda duda, toda incredulidad, todo espíritu que se oponga a tu palabra. En esta hora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que des una unción fresca a esta palabra, que tú, oh Señor, bendigas, Padre, y pongas porción, Señor, de unción del Espíritu Santo para enseñar, para aprender. Que tú des una unción apostólica, profética, magisterial y evangelística, Señor. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tus manos, precioso Dios. Amén y amén. Fíjese, hermano, que estábamos leyendo lo que era falso y podemos ver, hermano, que falso dice que es algo engañoso, algo fingido, algo simulado, falto de ley, de realidad y de veracidad. Es algo incierto, puede ser un dicho de una persona que miente. Amén. Fíjese, hermano, que esto me llevaba a analizar y lo platicábamos con el pastor como aquellos de Gabaón, ¿verdad? Que cuando Josué iba tomando posesión, iba conquistando la tierra prometida. Ciertamente, hermano, sabemos que conquistó Jericó, que en Jai en la segunda oportunidad también lo conquistó. Recordemos que Acán metió anatema al campamento y que ellos fueron derrotados, pero Dios les dio una segunda oportunidad y ciertamente Jai fue reducido a pura ruina y escombro. Entonces, hermanos, los de Gabaón, encontrando que ya habían sido destruidos dos ciudades poderosas, sobre todo Jericó, que se creía, ¿verdad?, que era indestructible. Podemos ver cómo fue destruida por el ejército de Israel. Y entonces los gabaonitas, hermano, cayeron en este calificativo de falso, ¿verdad? Ellos con astucia engañaron a Josué y vea lo que pasó. Yo solo quiero ponerle como este ejemplo que el pueblo de Israel fue engañado, hermano. Vea, mire, dice más, los moradores de Gabaón, esto es en Josué capítulo 9, verso 3, dice más, los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Dice, hermano, que vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos.
Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Ve, hermano, cómo fueron engañados. Dice más adelante en ese pasaje que Josué celebró la alianza, ¿verdad? Pero usted sabe que toda mentira tarde o temprano sale la verdad. Y entonces cuando Josué se enteró de que ellos los habían engañado, ¿verdad? Entonces él los manda a llamar y les dice, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Y entonces ellos reciben una maldición, hermano, de parte de Josué. Dice, ahora pues, malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Al final ellos aceptan su error y le dicen a Josué que él haga como él decida, pero como ya les habían dado la palabra de guardar sus vidas, pues ya no pudieron hacer nada, pero sí recayó sobre ellos la maldición. Dice que hasta hoy ellos se dedican a cortar leña y a llevar agua para el pueblo de Israel. Y fíjese, hermano, cómo aquí dice que llevaban pan seco y mohoso. El pan, hermano, representa la palabra del Señor, ese maná que descendió del cielo, ¿verdad? Nuestro mismo Señor Jesucristo encarnado en la palabra. Y podemos ver, hermano, cómo sus vestimentas las pusieron viejas y sus zapatos rotos, sus zapatos, dice, rotos, viejos y cueros viejos de vino. Entonces vean cómo ellos, si tomamos en cuenta esta vestimenta, aquí podemos poner como ejemplo que ellos, este rey representaría los ministerios falsos, amén. El falso evangelista, el falso maestro, ¿verdad? El pan que es un pan viejo, mohoso, que nada, en nada se compararía, ¿verdad? Con el maná del cielo que nuestro Señor Jesús vino a proponernos, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, segunda carta, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese, hermano, que impacta aquí, dice de entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice de entre el pueblo. Lo preocupante de esto, hermano, es que no es gente que esté afuera. Gente que está adentro del pueblo de Dios es la que el enemigo está usando para ir en contra de los verdaderos ministerios del Señor. Y vea, hermano, cómo aquí podemos ver en el primer libro, la primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 19, donde dice, y nos prevenía, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos, hermano, no todos son. Curiosamente,
los falsos maestros, hermanos, son personas que aparentemente muestran piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. ¿Qué viene, hermano, a la mente de una persona y al corazón cuando no está firme o cuando no ha escudriñado la palabra y que está empezando en el camino del Señor? Que puede ser muy presa fácil, hermano, de estas personas, de estos falsos maestros, así como lo vimos en los falsos profetas y que son ministerios que van muy ligados. Dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Vea, hermano, cómo esto viene pasando desde ya hace muchos años y luego en el verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería. ¿Qué pasa, hermano? Que en Lucas nos prevenían en el capítulo 16, verso 14. Desde aquellos tiempos, dice, los fariseos eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús, porque ellos tenían el control de la verdad, hermano. El control de la verdad, ellos parecía que lo tenían, hermano. Por eso, cuando Jesús predicaba el evangelio de salvación, mucha gente se impactaba y los fariseos se enojaban porque él predicaba la verdad. Pero podemos ver, hermano, cómo con el paso del tiempo, la astucia del enemigo, hermano, cómo toma personas que tienen cauterizada la conciencia y que no están bien firmes en el Evangelio para ser presos del engaño, hermano, y así poder traspolar y sembrar también la semilla en el pueblo de Dios, perturbando las mentes de aquellos que no están tan firmes ni maduros. Y vea cómo aquí este pasaje dice que aún negarán al Señor quien los rescató, ¿verdad? Y como ejemplo nos ponen en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Vea como una puerta, digamos, que se puede abrir al enemigo para usar a las personas en contra de los siervos de Dios, son las mentes depravadas, hermano, mentes reprobadas con respecto de la fe. Esas personas, hermano, tienen esas características de tener una mente corrompida, una mente que está siendo alterada, corrompida con la astucia de Satanás. Jesús lo reprenda, estando en contra de los verdaderos siervos de Dios y derribando lo que pueden en el camino, hermano. Estas personas, los falsos maestros, están tan envanecidos que ya nada entienden y solamente lo que quieren son contiendas, ¿verdad? Podemos ver, hermano, que se han predicado evangelios diferentes. Estaba escuchando ayer, mi esposo puso un programa en internet que se llamaba las sectas satánicas de, pues ahí desgraciadamente decía del cristianismo, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que muchos líderes han usado el Evangelio de Jesús para atraer simpatizantes y poder estar lucrando con la fe. Y pues mucha gente cae en el lazo del diablo, hermano. Estaban hablando del líder de la luz del mundo, como de los primeros líderes, cómo jalaron muchos adeptos mediante su doctrina, ¿verdad? Y estaba leyendo, hermano, que pues esta persona ha tenido incluso demandas por haber abusado sexualmente de las congregantes
Y el apóstol Pablo nos prevenía, hermano. Dice que andan en las casas seduciendo a las mujercillas, ¿verdad? Y que no les permiten que lleguen a la verdad, que crezcan espiritualmente. Y entonces, hermano, pues dijimos que son personas depravadas, personas enfermas, ¿verdad? Y reprobados con respecto de la fe, porque solamente usan la fe para el engaño, ¿verdad? Y por culpa de ellos vimos que el nombre de nuestro Cristo es blasfemado, ¿verdad? Estaban también hablando de otras denominaciones, ¿verdad? Que varias, hermano, que luego al final terminan haciendo nexos con el narcotráfico y que, hermano, están usando el Evangelio de Jesús para engañar, pero vamos a ver cuál será el fin de ellos, ¿verdad? Y estaba también una historia de una persona que se decía que él era Jesús, Jesucristo hombre. Vea nada más qué blasfemia tan grande, hermano. Sabemos que nuestro Señor Jesús va a regresar como se fue en una nube y dijo que muchos se presentarían como Jesucristo, el verdadero Jesús, pero dijo que tuviéramos mucho cuidado, hermano. Y entonces vea cómo estas personas que están envanecidas y no entienden nada, que solamente quieren contiendas, riñas, ¿verdad? Y que sabemos que la palabra no fue hecha para eso. En la primera carta a Timoteo escribió el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, verso 3, dice, si alguno enseña doctrina diferente y que no sea conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Nada, dice, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Fíjese qué tremendo, hermano. Estábamos viendo que en en la Iglesia Universal que trajeron los brasileños, ¿verdad? El líder fue muy inteligente y fue metiendo, hermano, una idolatría tremenda que ellos le dan poder que al agua que traen de Jerusalén. Y finalmente, hermano, empiezan a jalar adeptos, pero con engaño, haciéndoles creer que si llevan la foto de quien tiene problemas, que les van a dar tierra de Jerusalén, y que les van a dar agua, y que eso los va a salvar, y que eso les va a ayudar. Y entonces, hermano, están enseñando, torciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que el que nos salva es Él, porque Él fue a la cruz y Él fue el que nos redimió. Ninguna otra cosa creada nos puede salvar más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces todas esas personas, ¿verdad? Que son falsos maestros, lo único que tienen por objetivo es ganancia a través de una falsa piedad, ¿verdad? Y pues ellos lo único que quieren es estar imponiendo, estar contendiendo, estar blasfemando la palabra de nuestro Señor, causando rencillas, causando envidias, ¿verdad? Y realmente privando de la verdad a los que les escuchan. Desgraciadamente, hermano, no todos escudriñan las escrituras, pero ese fue un consejo que nos daba nuestro Señor Jesucristo, que escudriñáramos las escrituras, dice, porque parece que en ellas os va la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vea, hermano, dice en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Ahí cuando usted escuche por internet, hermano, predicadores que solo están hablando de su yo, de una manera egocéntrica, que ellos hacen milagros, que ellos sanan, y que dan en 2, 3 horas solamente un pasaje de la Biblia, mucho cuidado, hermano. Tenemos que buscar el fundamento que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se salga de ese contexto,
está en contra de la palabra de nuestro Señor. Y vea, hermano, cómo estas personas, otra característica que tienen es que tienen ojos y corazón llenos de iniquidad. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 12 al 19, dice, pero estos como animales irracionales, fíjate, hermano, cómo los compara el Señor, animales irracionales, es decir, sin razonamiento, dice, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. Dice, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños. Mientras banquetean con vosotros, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables. Tienen un corazón, dice, ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Fíjese, hermano, qué fuerte, que dice aquí que tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Vea, hermano, cómo ahí hay un punto tremendo. Es decir, hermano, que para ellos es muy importante el dinero, ¿verdad? Y dice, son hijos de maldición. Y como ejemplo nos ponían a Balaam, ¿verdad? Como él fue, hermano, estaba lleno de iniquidad, que usando el Señor una burra, lo quiso, ahora sí que haciéndolo salir de su locura, ¿verdad? Pero él no tenía ni siquiera el discernimiento ni los ojos espirituales abiertos, pues hasta golpeaba la mula cuando la quería forzar a que siguiera adelante. Y luego cuando Dios le abre los ojos espirituales, le hace razonar y decirle por qué golpeas a la que te ha cargado por los años que te ha cargado, ¿verdad? Ve, hermano, cómo, qué tremendo. Hay personas, hermano, que tienen un antiministerio, que de repente están en lugares con liderazgo y cuando ven que realmente llega un verdadero siervo de Dios, no hayan cómo derribarlo, hermano, creando envidias, blasfemias, sospechas, rencillas, movidos por la envidia, no dejan que la gente crezca y se van sobre los que realmente tienen la verdadera unción. Estas personas, hermano, otra característica que tienen es que son fuentes sin agua. Y esto está muy tremendo, hermano, porque sabemos, hermano, que el Señor dice que el que estés, que esté el que permanezca en él, dice que de él correrán ríos de agua viva, porque el agua es el espíritu, hermano. Y entonces ellos no hablan palabra revelada, no están ellos el Espíritu de Dios, solamente de sí mismo hablan palabras vanas, ¿verdad? Y es muy triste porque puede ser que alguien tenga mucha simpatía para enseñar la palabra, pero la palabra debe de ir con la unción del Espíritu Santo, con ese poder para transformar vidas, hermano. Y vamos a ver cómo este antiministerio puede destruir tanto que me impacta, hermano. Vea usted lo que sigue, dice, dice, estos son fuentes sin agua. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Fuentes sin agua, o sea que están secos, hermano. Dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ve a dónde va a ir el alma de estas personas, hermano. Verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué puede pasar cuando no está el Espíritu Santo ahí, hermano? Vea, la palabra que sale de las bocas de ellos, vea, dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo
y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Qué tremendo, hermano, que dice, y la palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué palabra? Su palabra torcida, su palabra que lleva vana palabrería, su palabra que va sin fuentes de agua, sin poder del Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra de Dios es poder para los que creemos, más para los que no creen es locura. Pero mira que la palabra que ellos enseña dice, y su palabra carcomerá como gangrena. No sé si tú conozcas cómo es la gangrena en la carne de un ser humano, hermano, pero cuando una carne, una pierna, por ejemplo, le cae gangrena, ya no hay una circulación. Apesta, hay un aroma fétido, hay olor de muerte y se pierde la pierna o se puede perder la vida. Fíjate cómo lo espiritual no le hierra a lo que se traspola a lo material, hermano, porque materializando esto en el cuerpo de una persona que espiritualmente puede tener gangrena en el corazón, le llevará a muerte. Acabamos de leer, dice que son personas en las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Por qué? Porque, hermano, estas personas desvían almas del Señor. ¿A dónde crees que van a ir esas almas que siguen estos falsos maestros? Al lugar de oscuridad, hermano, a una muerte espiritual, a un lago de fuego, porque dice que estas personas tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizado? Algo que ya evita que entre otra cosa. Es como un caparazón impenetrable, ¿verdad? Y entonces dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en el error. Pero qué triste, hermano, que su palabra que ellos hablen dice que provocará que queden carcomidos los huesos y que quede la carne como gangrena. Qué tremendo, esto me impactó, hermano. Y si cuando se habla la palabra del Señor que es viva y eficaz, hermano, te renueva, te transforma, te da vida, te lleva a una salvación, te da la paz en tu corazón, te quita las cargas, ¿verdad? Te da un crecimiento espiritual. Pero mire, hermano, la palabra que sale del falso maestro dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y fíjese, hermano, cómo aquí decía el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 9. Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar. Dice, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con los alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Estas personas, hermanos, esclavizan a los que los siguen prometiéndoles libertad. Pero fíjate, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Qué tremendo, hermano. Mira, vamos a volver al primer pasaje que leímos, que dice que por causa de estos falsos maestros el camino de la verdad será blasfemado y por la avaricia harán mercadería. Estábamos viendo, ¿verdad? Que hay muchas sectas hoy, hermano, que se están enriqueciendo de una manera tremenda, lucrando con la fe de las personas, engañándolas, prometiéndoles una salvación con mentiras, sin que lleguen al verdadero conocimiento de la verdad. Y entonces, hermano, esto es muy grave. Se han hecho investigaciones y son personas que están lucrando de tal modo con la fe que tienen una de riquezas, hermano, por ahí escondidas y llevan muchos de ellos una doble vida.
¿verdad? Esto es muy tremendo, hermano, pero mira que nuestro Dios es tan justo que todo lo que parece que está en oculto, Él siempre lo saca a la luz. Gloria al Señor por Él, porque es justo, hermano. Y entonces ve, hermano, cómo hacen esclavos a los que ya nuestro Señor Jesucristo había hecho libres, ¿verdad? Dice que otra característica es que los llevan a una condición, hermano, peor que la que tenían al principio. ¿Por qué? Porque por sus contaminaciones que tienen con el mundo. Dice el verso 20 de la segunda carta de Pedro capítulo 2. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Recordemos, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Y recordemos que todo lo que sale, hermano, va por 7 peores. Y dice que la condición viene a ser peor que al principio. Todo esto, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Y mira lo que el apóstol Pablo decía en la carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 3, verso 9. Dice, mas no irán adelante. No irán, por mucho tiempo engañarán, hermano, vivirán lucrando de la fe, engañando a las personas con la astucia del diablo, con las artimañas de Satanás. Jesús lo reprenda, pero dice, mas no irán delante por su insensatez, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, quienes los que en el Antiguo Testamento Dios sacó a la luz lo que estaban haciendo. Amén. Y entonces fíjate, hermano, cómo dice aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento debe de estar firme en Jesús, ¿verdad? Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quienes todos aquellos que hemos llegado al conocimiento de la verdad tenemos que permanecer en ella, porque para ello ya Jesús pagó un precio, hermano, para comprarte con su sangre preciosa a ti y a mí, para dejar su verdad, la verdad que es el mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fíjate, hermano, cómo cuando llegaron los soldados por Jesús y preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Él dijo, yo soy. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él tiene la verdad. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el que fue, el que vino y el que ha de venir. Y fíjate lo que dice el verso 20, dice, pero en una casa grande, y aquí viene la revelación, dice, no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, y daba el consejo, ¿verdad?, del apóstol Pablo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, huye, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no mentiras, hermano. Dice, apto para enseñar, sufrido, que dice, tenga mansedumbre, que corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y que escapen del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Verdad? Tenemos que tener la plena conciencia y la verdad, hermano. Tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Pedirle, hermano, revelación de su palabra. Pedirle el don
del discernimiento, el don de ciencia y discernimiento de espíritu. Tenemos, hermano, que estar muy prestos y diligentes porque nuestra salvación está en juego. Tenemos que ser muy cuidadosos de a quién estamos siguiendo, hermano. Dice la palabra del Señor, porque por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y tenemos que saber, hermano, tenemos que saber que toda palabra, hermano, que en la escritura, ¿verdad? Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, hermano, cómo hoy en estos tiempos, hermano, mucha gente está siendo engañada. Hay una persona de un líder que murió, que hizo muchísimo dinero, que engañó, el que te digo que se autonombraba Jesucristo hombre, que ahora ella tomó el liderazgo de su esposo, diciendo una blasfemia de que Jesucristo era mujer, hermano. Lo peor es que la gente le cree. Y estaba escuchando ayer cuántos seguidores tiene y son muchísimos, hermano. Muchísimos. Y todo, fíjate nada más cómo un ciego conducirá a otro ciego. Y cómo algo que acabamos de leer que dice, ¿verdad? Que la palabra que ellos enseñan dice que carcomerá como gangrena. Y dice que todos ellos van a tener su fin, hermano. Y es un fin tremendo. Fíjate qué tremenda la maldición que lanzó Josué al que le engañó vistiéndose y simulando que era otra persona, ¿verdad? Porque aparentaba decir que venía de un largo camino. Se decía a otra persona que no era. Y estos antiministerios, hermano, así son, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo la maldición que lanzó Josué dice algo muy tremendo, hermano, una maldición que hasta el día de hoy es. Dice, y Josué, bueno, te voy a leer desde que le lanza la maldición, dice Josué 9:22, y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y luego acá si leemos el verso 24 dice, ahora pues henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Así le dijeron los de Gabaón a Josué. Dice, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar en que Dios eligiese, lo que son hasta hoy, siervos, hermano. Y eso, hermano, realmente será el fin, porque el fin de ellos, porque dice aquí que son personas que siguen esclavizadas, ¿verdad? Son personas que están con contaminaciones continuas del mundo, siguen pecando, no se cansan de pecar, niegan al Señor, dan apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, su corazón está envanecido, sus ojos llenos de adulterio, y entonces hacen caer al que se cruce por su camino. Y cuando tengan a alguien, a un verdadero siervo, si es que ellos tienen un cargo de liderazgo, le pondrán el pie, hermano. No le permitirán hacerlo. Fíjate que estaba viendo esta parte que dice que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Fuentes sin agua. Son personas que aunque hablen y hablen aparentemente en predicación, su palabrería vimos que es vana, que es palabra inflada, ¿verdad? Y vimos que están envanecidos. Entonces, no va a haber una agua, una palabra que renueve el espíritu, hermano. Los que llegan cansados irán igual,
Los que están ciegos seguirán ciegos, los que están sordos seguirán sordos, los que están estancados seguirán estancados, pero ellos, por estratagema del diablo, por la astucia del diablo, hermano, estarán ahí para engañar a aquellos que no están firmes, enriqueciéndose, hermano, porque ya vimos que dice aquí que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Pero mira que tenemos un Dios justo que dice que al final, el final de ellos y su pronta destrucción será algún día lo que los va a destruir, hermano. Pero es muy importante que tú y yo detectemos, hermano, cuando haya un falso maestro, ¿verdad? Donde estén provocando muchas envidias, ¿verdad? Vamos a ver que esos son, hermanos, los que cuando se quieren destapar los pozos de agua de Isaac, esos son los que llegan y echan la tierra encima para taparlos, ¿verdad? Donde llega la verdadera unción del Santo Espíritu de Dios, ellos siempre ahí van a estar. Y no, y es que porque Él, y es que mira, y es que no, y es que no sabe, y siempre van a estar en contra, ¿verdad? Del verdadero siervo de Dios. Entonces, hermano, tenemos que estar muy prestos, ¿verdad? Voy a terminar, hermano, con la cita que empezamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya vimos, ¿verdad? Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos no se van a quedar así, hermano. Probablemente muchos ya han hecho mucha riqueza, como los brasileños, ¿verdad? Con la Iglesia Universal, de pare de sufrir, ¿verdad? Pero hermano, Dios es tan justo. Mira que aquellos que no lo están haciendo de su corazón y están engañando, ese será su pago. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, muchos, hermano, muchos. Eso nos debe de preocupar porque quiere decir que no estamos todavía muy sabedores de la palabra de Dios. Tenemos que leer, hermano. Tenemos que profundizarnos, tenemos que sumergirnos en la palabra, pedirle al Señor que nos revele su verdad y que nos cuide de los falsos maestros. ¿Verdad? Dice, por su avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Qué triste, ¿verdad? Y dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es nuestra esperanza, hermano, pero mientras, hermano, si en algún momento detectas un falso maestro, hay que confrontarlos. Hay que confrontarlos, hermano, cuando nos estén enseñando un evangelio diferente, porque dice la palabra del Señor que el que le quite o le añada, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál? Las escrituras, hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Eso sí lo tenemos seguro. La palabra de Dios ya está escrita, no necesita que nadie la cambie, ni que la tuerza, ni que le añada, ni que le quite, porque todo ya está escrito. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su testimonio aquí y ellas son las que dan testimonio de Él y Él es el que nos va a salvar. Ni una denominación, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nuestra alma y nuestra salvación están en riesgo. Amén. Estas son las señales del último tiempo, ¿verdad? El Señor nos prevenía en el libro de Mateo que estas serían las señales del fin, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 24 por último. Dice la palabra del Señor así, ¿verdad? Dice en el capítulo 24, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Dice aquí, hermano, que muchos se levantarían, ¿verdad? Muchos falsos que engañarían a muchos. Amén. Hermano, pues esta es la predicación de hoy del falso maestro, los falsos maestros. Ojalá puedas darte el tiempo de leerlo, de volverlo a escuchar, de buscar más en la Biblia. Lo ideal, hermano, es nutrirnos más de la palabra, estar muy prestos a qué es lo que nos deja, verdad, de edificación, lo que estamos aprendiendo en el lugar donde estamos. Tenemos que ver qué frutos tiene el que está enseñando, tenemos que ver si lo que está enseñando realmente es lo que está escrito. Dios no necesita que lo ayuden, no debemos de permitir que se tuerza la palabra. Tenemos que estar muy pendientes, amén, muy diligentes, hermano, porque nuestra salvación está en juego, amén. Gloria al Señor. Pues bueno, hermano, esta es la enseñanza de hoy, ¿verdad? Del falso maestro. Habíamos dado ya los 5 ministerios en semanas pasadas. Ahí luego sería bueno que vuelvas a escuchar la del ministerio del maestro para que la compagines con esta enseñanza de hoy. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermano. Ahí donde estás, ora conmigo, que Dios me los bendiga. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta predicación que es tan importante en estos tiempos, porque es parte de las señales del fin. Tu palabra dice que los falsos maestros y los falsos profetas están dentro del pueblo, pero el apóstol Pablo nos enseña, verdad, que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Dice, y salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Amén. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos que quede tatuada en nuestro corazón para que dé fruto al 100%. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alabado y exaltado. Y tenemos que enseñar el Evangelio de Jesucristo para que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia. ¿Verdad? Una iglesia preparada, una iglesia que está ahorita en proceso, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, la halle vestida de lino fino y resplandeciente, ¿verdad? Porque dice que nosotros tenemos que ser preparados para toda buena obra. Hermano amado, Jesse, Dios te bendiga. Hermano amado, gracias por su tiempo, que Dios le renueve sus fuerzas y lo prepare para recibir su provisión de hoy. Le damos gracias por la vida, por el sustento, por la familia. Gracias por su tiempo, hermano. Dios me lo bendiga. Que Dios le siga prosperando. Amén.